buenos días, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén con nosotros, ya que estaremos dando a conocer datos muy relevantes sobre la industria farmacéutica. Para ti que a lo mejor ya eres dueño de una farmacia o estás por aperturar una farmacia o bien eres encargado ya de una de ellas, ¿no? ¿Y por qué no? De esas personas como su servidora que buscan en dónde invertir y que esa inversión sea redituable, ¿no? Así que yo les sugiero que saquen, que saquen el máximo de provecho, por favor. Ok, aquí nada más vamos a... Ok, les decía, les sugiero que por favor saquen el máximo de provecho en este webinar, en esta entrevista que vamos a tener, haciéndonos las preguntas que ustedes necesiten, que les solventemos durante la entrevista. Pueden estar haciéndonos llegar sus preguntas a través del chat para que les saquen el máximo de provecho, la mayor ventaja. Sí, es que hay la otra parte. Aquí nada más apoyando con los micrófonos. Ok. Muy bien. Ahí nada más ahí les pido el apoyo con los micrófonos, para tenerlos apagados, por favor. Entonces, pues, bienvenidos. Vamos a iniciar. Gilberto, muy buenos días. De verdad estoy muy, muy encantada de que estés este día con nosotros. Permítanme, por favor, presentarles a Gilberto. Gilberto tiene ya más de 25 años de experiencia en el mundo farmacéutico. Ha sido director de farmacias de alta especialidad, de farmacias tradicionales, de almacenes de mayoreo, por mencionar algunos de sus puestos, ¿no? Además, él es científico en datos, es decir, él se dedica a diseñar indicadores para tableros de control de los modelos de inteligencia de negocio que permitan el manejo estratégico de esos datos en grandes cantidades, los llamados Big Data, ¿no? A favor de las industrias. Gilberto, bienvenido. De verdad, muchísimas gracias por brindarnos este espacio de tu agenda para podernos responder algunas de las dudas que tenemos. Muchas gracias. Me siento honrado por la invitación, Helen. No, gracias a ti. Oye, Gilberto, quiero empezar con una pregunta así muy básica, ¿no? ¿Realmente es negocio invertir en este mercado farmacéutico? Definitivamente es negocio. Más ahora con el tema de la pandemia que nos hizo sentir tan vulnerables. A nivel mundial, el mercado vale más o menos 1.587 billones de dólares. Muchos analistas piensan que este crecimiento que tuvo a nivel mundial iba solamente se iba a dar mientras tuviéramos esta vulnerabilidad que se dio recientemente en el año 2020-2021. Pero especialistas dicen que esta tendencia va a seguir creciendo. Pronostican más o menos que para el 2026 en lugar de 1.500 van a ser 2.135 billones de dólares, lo que representa el mercado mundial, el mercado farmacéutico, y va a crecer más o menos a un 7.7%. En los años recientes creció el 9%, y un dato importantísimo, Helen, me dirijo también a los participantes del webinar, es que en el 2030 una de cada 6 personas en el planeta tendrán 60 años o más, y esto nos abre digamos, la visión de la gran oportunidad que tenemos en farma, en todos los negocios que se relacionan con farma. En el mercado mexicano, por otra parte, tenemos 14.500 millones de dólares anuales de venta. Hay 30.000 farmacias en las que se venden 3.000 millones de unidades de medicamentos, y de las cuales 12.800 farmacias son de cadena y 17.000 son farmacias independientes. Algo muy interesante aquí, Helen, y esto nos empieza como a esbozar un poco las oportunidades, es que estas 12.800 farmacias de cadena tienen el 39% del mercado, y las 17.000 farmacias independientes hacen solamente el 14% de las ventas en valores. Quiere decir que con más farmacias
tienen menos participación de mercado. Y bueno, pues esto nos habla de que definitivamente es un mercado atractivo, pero que presenta muchas oportunidades de diferenciarse, de hacer las cosas bien, y de haciendo las cosas bien, pues poder ganar un poco más de dinero para que seamos sustentables. En resumen, a nivel mundial, es de las actividades que tuvieron un boom por la pandemia y un crecimiento cercano al 10%. En México es de las pocas actividades económicas, la séptima de 291, que el año pasado, de junio a junio, creció el 12.7%. Ya de junio a junio de este año, del 22, con datos que me llegaron el día de ayer, dice que el crecimiento se mantuvo, pero se mantuvo después de haber tenido un crecimiento importante que en muchos años no había tenido. Bueno, esto es solamente datos del mercado. Aquí el asunto, Helen, son datos del mercado, pero ¿en qué podría invertir yo? ¿Cuáles son aquellos tipos de negocios donde aparentemente hay mayor oportunidad de hacer negocio, o inversores o personas que puedan estar interesados, o nichos en los cuales a nosotros nos pudieran interesar? Sí, exacto. De hecho, iba a ser mi siguiente pregunta, Gilberto. Sí, adelante. Está muy interesante, ¿no? Realmente que nos digas que en las economías, en México, está en séptimo lugar de las 291, o sea, sin dudar, ¿no? Sí es un mercado redituable, sí tenemos que poner foco, como bien dices, y sobre todo para los que ya nos dedicamos a esto, pues poderla atender de la mejor manera. Y precisamente eso que comentas, los nichos. ¿Cuántos nichos hay? O sea, ¿en dónde más pudiéramos invertir en este mercado farmacéutico? Bueno, como muchos sabrán, aquellos que conocen el mercado farmacéutico más a detalle, sabrán que la elaboración de moléculas sigue siendo una necesidad prioritaria en el mundo. La elaboración de moléculas y los medicamentos de biotecnología. De hecho, es tan complejo que muchos laboratorios tienen sus áreas específicas, o incluso han permitido que laboratorios independientes o que universidades se dediquen a la elaboración de moléculas y medicamentos de biotecnología con menores costos en la operación, para que después ellos los puedan industrializar. Es así como está funcionando el mercado mundial, de tal forma que cuando vino la necesidad de crear vacunas a una velocidad récord, pues estos laboratorios pequeños pudieron moverse fácilmente, tanto los anexos dentro de los laboratorios farmacéuticos, como las universidades y como las universidades y algún tipo de empresas privadas que a esto se dedicaban. Un mercado también que está creciendo mucho en farma son las bioprótesis. Las bioprótesis de alguna forma están desarrollándose muy rápido. Obviamente en países más desarrollados nosotros tenemos la posibilidad de encontrarlas a costos más accesibles, pero en todo el mundo ha habido un crecimiento importante. Una vez que está creada la molécula, la biotecnología, entonces los laboratorios farmacéuticos se dedican a hacerlas lo más rápido posible, al menor precio. Y todo este fenómeno del área farmacéutica cae en el punto de venta. El punto de venta es realmente quien viene a cerrar la pinza de una labor muy sofisticada y muy compleja, que es la promoción de medicamentos para personas, para padecimientos de la población, y para padecimientos tradicionales, para padecimientos especializados, para padecimientos crónico-degenerativos. Todo finalmente se concreta en los puntos de venta. Y en los puntos de venta, pues más nos vale que haya alta tecnología en inteligencia de datos, porque si no es muy complejo estar administrándolos. Ya, ok. Gilberto, tú me mencionabas la otra vez en una plática que de todos estos nichos, pues por el que tú apostarías, o uno de los que ves más al alcance para cualquier persona que necesite invertir, es el punto de venta, ¿verdad? Pero no sé si nos pudieras dar un poquito más de contexto, o sea, ¿qué es un punto de venta?
no sé, tenemos diversos conceptos, vaya, pero tú desde tu experiencia, ¿qué sería un punto de venta farmacéutico? Los puntos de venta, como decía hace rato, es donde se concreta la labor promocional, mercadológica de los medicamentos, de los equipos electromédicos. Pero concretamente en México, bueno, pues los reconocemos a través de las famosas farmacias de cadena, de las farmacias independientes. Estas pueden tener o no mini super, de las farmacias especializadas, aquellas que a lo mejor no tienen una gran cantidad de diferentes medicamentos, pero los que tienen van asociados a un padecimiento o van asociados a una clínica de especialidad, por ejemplo, de diabetes, de la piel, de oncología, etcétera, etcétera. Cada día crecen más las farmacias dentro de los autoservicios y obviamente estas farmacias pues están compitiendo con las farmacias independientes y con las farmacias de cadena, porque si hay una tienda de conveniencia que está en nuestro entorno, pues la persona ya puede decidir o ir a la farmacia o ir al centro comercial, y en el centro comercial comprar todo, incluido la farmacia. Las farmacias hospitalarias, que no dejan de existir, que son farmacias que están dentro de los hospitales, y algunas otras más. Hay muchas más, solamente por mencionar algunas. Las famosas boticas todavía existen en la Ciudad de México, en el centro, en Guadalajara, en un barrio que se llama Santa Tere. Todavía existen las famosas boticas donde un boticario o una persona especializada hace fórmulas magistrales. Obviamente los puntos de venta, te digo, no son nada si no lo sabemos administrar adecuadamente, y fundamento esto en este crecimiento enorme que ha habido de farmacias independientes, estas 17,000 que apenas hacen un porcentaje muy bajo del mercado, mientras las que están organizadas y tienen una labor mucho más ordenada y mucho más preparada, pues tienen participaciones de mercado más altas. Ok, entonces, Gilberto quiere decir que ahí están las áreas de oportunidad. Tú que ya has estado en grandes farmacias, ¿cuáles pudieras indicarnos como esos diferenciadores? O sea, se nos acerca a veces mucha farmacia independiente diciendo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le hago? Yo quiero competir con la cadena. Y se me puso a lo mejor una cadena cerca de mi farmacia, pero entonces, ¿cómo le hago para poder competir? ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cuáles son esas diferencias? O sea, ¿qué hace una cadena que a lo mejor una cadena independiente no? Y tendría que poner atención en eso. Bueno, lo primero que te digo es que tengo mucho respeto y mucha admiración por las farmacias de cadena, porque finalmente los descubrimientos que van haciendo ellos, las adecuaciones que van haciendo, van sirviendo a las farmacias independientes. Te podría decir, por ejemplo, que las farmacias grandes de cadena, es decir, estaba revisando algunos perfiles de nuestros asistentes y algunos podrían tener una o dos 3 o 4 farmacias en un municipio o en una colonia. Eso digamos que es una mini cadena, pero estoy hablando de aquellas que tienen 2,000, 3,000 o más sucursales, ¿no? Estas son de las farmacias de cadena de las que estoy hablando. Por ejemplo, las farmacias tradicionalmente llamadas de cadena tienen compras inteligentes. ¿Cómo funcionan las compras inteligentes? Bueno, pues ellos tienen sistematizados todos sus inventarios. Cuando venden una pieza, si baja el inventario en esa pieza, de inmediato se lanza una compra, y esa compra pues hace una investigación para ver cuáles son los mejores costos a los que pueden comprar, los mejores precios a los que pueden comprar. En las farmacias independientes también existe esto, pero muchas veces, y no en todos los casos, me he encontrado con farmacias independientes que lo hacen muy bien, pero muchas de ellas lo hacen de manera artesanal. Tienen en libretas o en Cardex, tienen los precios, o se van al archivo y ven la última factura del proveedor, y luego a lo mejor no saben que ese proveedor en ese producto que van a pedir puede ser que tenga una oferta. Entonces, ahí es donde hacerlo de manera artesanal nos puede complicar y puede ser una desventaja. Las farmacias de cadena tienen una competencia con una estrategia integral de precios, y las farmacias independientes en muchos de los casos sustentan su estrategia en cartulinas donde ponen el precio y dicen yo soy más barato que esa otra farmacia en este producto. Si nosotros queremos competir producto por producto, precio por precio,
nos desbancan. Ni siquiera las grandes cadenas tienen esa estrategia de precios. En lo que se fundamentan ellos es en que los productos que más venden pueden tener algunos márgenes de ganancia un poco más discretos, pero los que menos venden pues tienen que tener unos márgenes más altos. Sin embargo, si no tenemos la posibilidad de ir controlando los márgenes, en un cambio de costo, cuando yo compro un nuevo medicamento y me cambia el costo, puedo inclusive perder mi utilidad. En las farmacias de cadena y en las farmacias independientes, en las dos hay desperdicio y robo, en ambas. Sin embargo, hay sistemas que les ayuda a las farmacias de cadena para tener menos productos caducos o los que tienen controlarlos, tener menos robos y tener menos mermas. Les voy a dar un ejemplo. En muchas farmacias grandes, cuando está un gerente de farmacia ahí, le dan un bono adicional si reduce las mermas y si reduce los robos, si reduce los productos caducos. Quiere decir que tienen un sistema en el cual están vigilando los lotes, las fechas de caducidad, etc. Cuando manejamos esto en Cardex, cuando lo manejamos en una libreta o cuando lo manejamos visualmente, es muy complicado. Les diría que la mayor parte de las asesorías que he dado a farmacias independientes, aquí es donde tenemos una gran oportunidad. Más aún, justamente esta oportunidad que hemos tenido aquí es lo que ha motivado mi ampliación en horizontes con farmacias. El cumplimiento regulatorio en una farmacia de cadena, una vez que te cierran una, te cierran todas, entonces muy, muy, muy complicado. Y en las farmacias independientes, si en unas es complicado, en otras es catastrófico. Todos sabemos que la COFEPRIS, por un manejo inadecuado de la venta de antibióticos, la multa más o menos ronda $1 millón. Entonces, pues no hay farmacia que aguante, farmacia independiente, una multa de estas. Y si se aguanta la multa y si sí la puede pagar, pues no es conveniente, es dinero que debería de invertirse más bien en otras cosas, en inventario, en tecnología, etc. Hay inteligencia de negocios en las dos, definitivo, pero sería mucho mejor que pudiéramos analizar más estratégicamente nuestra información. Ok, no, pues sí veo que hay varias áreas de oportunidad entre lo que está haciendo la cadena y lo que hace una cadena independiente, ¿no? Pero veo también que esas diferencias que nos marcan, veo que se pueden solventar desde una manera sistemática, ¿verdad? Es decir, con herramientas tecnológicas. Desde tu experiencia, Gilberto, y la quiero aprovechar porque quiero que todos nuestros invitados se lleven ese conocimiento, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones nos pudieras dar para cortar esa brecha de esas diferencias, para poderlas atender y esas oportunidades convertirlas en negocio? Pues mira, como mencioné en esta breve tabla que nosotros vimos, hay una necesidad de sistematización para potenciar el análisis de datos. Esta sistematización, seguramente en el mercado habrá muchos tipos de estrategias para hacerlo. Yo conozco concretamente el software Pharmacy Lite, que es con el que creo que una farmacia independiente puede acercarse, no arrasar con las cadenas, no, puede acercarse al desempeño que tienen ellas para que entonces su participación de mercado de esas 17,000 farmacias crezca en relación al número de farmacias que son, no a que por una falta de estrategia tengamos un retorno, un margen más bajo. La responsabilidad de las farmacias es que las necesita México, pero además necesitan ser farmacias sustentables. Y me gustaría hablar un poco más a detalle, Helen, si me lo permites, de las características de este software farmacéutico para este tipo de farmacias. Sí, claro, adelante, por favor. Hace rato hablaba de las ventajas y hacía una comparación entre las farmacias de cadena y las farmacias independientes. Quiero hablar, por ejemplo, de las compras inteligentes. La compra inteligente compra en base a la información estacional de ventas. Eso es muy importante, lo he vivido. Si viene el invierno y ustedes necesitan vender ceftriaxona, si se esperan a pedirla para cuando ya está el invierno en pleno, primero no va a haber y sube de precio. Para cuando la pides y te la traen,
ya vas tarde en el ciclo y entonces para cuando la estás vendiendo pides la misma cantidad o pides una cantidad similar y en lo que te das cuenta ya se fue la temporada, te deja un sobreinventario. Y como esta, pues agreguen el tiempo de enfermedades gastrointestinales del verano y las crónico-degenerativas de todo el año y el incremento en lo que estacionalmente le pasa a la población local y a la población de México. Entonces, la información estacional es muy importante de tenerla en cuenta a la hora de hacer pedidos. Y cuando ya está el pedido en base a lo que es tu estacionalidad de ventas, no en base a lo que nosotros pensamos que se va a vender, sino a lo que yo ya he vendido, es muy importante que haya un sistema que nos indique cuáles son las ofertas de los mayoristas. Saber si los mayoristas que todos los días hacen algo por mejorar, nos están ofreciendo ventajas adicionales en margen y que tengamos también la posibilidad de negociar sobre piezas reales que vamos a vender y no sobre el pool que ellos mismos nos sugieran. Es diferente llegar a negociar una necesidad de comprar 1000 ceftriaxonas a que el mayorista me diga, pues en 2000 te hago este descuento. Pues sí, pero 2000 ya no los voy a vender en esta temporada y entonces me va a salir más caro el margen que me están dejando. Automatizar la generación y envío de pedidos a mayoristas es algo que podríamos hacer con este tipo de software. Las farmacias independientes lo hacen, yo lo sé y lo hacen bien, pero el asunto es hacerlo más rápido, hacerlo mejor y hacerlo muy eficientemente. Y que se analice el pedido contra la compra, que no haya variación, que no porque alguien se equivocó pida de más, sino que haya un parámetro que te permita corroborar eso. En la parte de estrategia integral de precios, te podría decir, Helen, que para mí es de las cosas más sagradas en un negocio, pero concretamente en el de farma, el tema de los precios es muy delicado. Yo les podría decir que las farmacias que subsisten hoy en día, subsisten gracias a que tienen una buena estrategia de precios. Pero lo que no puede pasar, y lo he visto, es que vendas por debajo de tu margen. Entonces, una cosa que a mí me encanta de Pharmacy Light es que puedes vender con un margen determinado de operación del cual no va a bajar. Doy un ejemplo. Yo vendo con un margen, voy a inventar, del 18%. Pero de repente, a la hora de comprar, sube el producto y yo intento venderlo en ese mismo precio y entonces el margen ya bajó a lo mejor al 9%. Y yo necesito protegerme porque para salir en mi operación necesito un 12%. Yo le puedo parametrizar el margen mínimo que yo debo de ganar y me puede estar protegiendo de tal manera que nunca venda debajo de mi costo. Y algo muy importante, que si tengo una o dos o tres farmacias en un municipio o en diferentes municipios, pues que todos tengan el mismo precio, que la gente sepa que somos consistentes en nuestros precios y que no vendemos de acuerdo a los precios que se nos van ocurriendo, sino darle esa solidez. Si ustedes se fijan, incluso hay cadenas de farmacias que yo admiro mucho, que publican sus precios en internet. Y tú vas a la farmacia que está en la Ciudad de México, y la que está en Puebla y la que está en Monterrey, y te encuentras con el mismo precio, te encuentras con la misma oferta. Interesante. En la parte de desperdicio y robo, les podría decir que la COFEPRIS, esto lo debemos de saber, yo sé que ya lo saben, pues solamente nos lo recordamos, el lote y la fecha de caducidad se deben de estar ya controlando. La COFEPRIS en sus visitas dicen eso, controlen por favor los lotes y fechas de caducidad en un sistema. Y muchas de las respuestas que me ha tocado ver por parte de responsables sanitarios de las farmacias es que dicen, es que mi proveedor no me pone el lote y la fecha de caducidad. ¿Qué creen? Que los proveedores que más venden en México, en su factura ya ponen el lote y la fecha de caducidad. Entonces ya es una realidad, vamos a tener que atorarle sí o sí a poner los lotes y fechas de caducidad en nuestros sistemas. Otra vez, si lo pones en el Cardex es muy difícil estarlo controlando, ir y a cada venta buscar el lote para que ese sea el que vendas, etcétera, etcétera. Otra ventaja muy grande es que
tu valor del inventario en el software va a estar controlado todo el tiempo. Pero luego, en la parte contable, independientemente de qué sistema utilicen en la parte contable, cualquier software que utilicen, cuando ustedes comparan el valor de su inventario en un sistema con la parte contable, a veces no coinciden. Les voy a decir por qué no coinciden. Porque muchas veces cuando el producto se caduca o hay merma, se ajusta, y muchas veces los dueños de farmacias no se dan cuenta de que se ajusta ese producto. Entonces, aquí el software te permite conciliar de manera 1 a 1 que tu inventario sea el mismo que tienes aquí atrás con el que contablemente está registrando. ¿Para qué? Pues para que no estés sufriendo salidas por ajuste de esos productos. Y el tema de la caducidad, si a ti te dan un reporte de cuáles son los productos que tienes próximos a caducar, puedes ya promoverlo con el médico de tu farmacia, puedes promoverlo en ventas cruzadas, etcétera, etcétera. Hace un rato también Helen hablaba del cumplimiento regulatorio. En el tema del cumplimiento regulatorio, de lo más crítico es que lleven un control de la venta de antibióticos, y Pharmacy Light te permite hacer eso, te permite controlar con formatos validados por la COFEPRIS el estar surtiendo y vendiendo con lo que ellos piden, justo con los formatos que ellos piden, llevar ese control, no hacerse acreedor a una multa, y obviamente al mismo tiempo también la COFEPRIS pide el manejo de lotes y fechas de caducidad, que se cubre tanto para eliminar los productos próximos a caducar, hacer estrategias de ventas cruzadas cuando sea el caso, y cumplir con la normativa que nos pide que no se surtan productos fuera de caducidad. Por último, en la parte de inteligencia de negocios, pues de alguna forma este software que tiene pedidos inteligentes en base al historial de ventas, compras a mayoristas que lanzan diariamente las ofertas, márgenes de protección de precios para que no le estén perdiendo, y precios homologados en sus 2 o 3 o 4 o 5 sucursales que tienen, bueno, pues de alguna manera nos dice que no tan solo estamos invirtiendo en puntos de venta como muchos de ustedes ya lo han hecho. Yo sé que ustedes ya han invertido en los puntos de venta y más o menos conozco el monto de una inversión en la operación de una farmacia. Esa inversión no se puede desproteger. Este software Pharmacy Light, cierra la pinza de su inversión, les garantiza además que su negocio sea sustentable. Excelente, pues excelentes recomendaciones, Gilberto. Fíjate, lo que es la comprar, ¿no? Pero comprar de una manera inteligente, como nos comentas, no desproteger el margen en la farmacia, la política de precios, cómo es importante, si bien cuidar un margen mínimo de utilidad, también poder decirle a nuestro sistema con qué utilidad deseada yo quisiera trabajar cada producto, y que en cada cambio de precio el mismo sistema ajuste el precio, ¿no? Para tener precisamente ese cuidado. Lo que nos comentabas también de los lotes y caducidades, muy, muy, muy importante. Es algo que, como tú comentas, si bien en fechas pasadas se veía como algo opcional para trabajarlo, pues ahorita nos dices que ya llegó el momento y que sí o sí hay que empezarlo a manejar para evitarnos esas multas, ¿no? Muchísimas gracias por estas recomendaciones, Gilberto. No sé si quieras tú agregar algo adicional. Sí, mira, las personas que están en este chat, muchos de ellos dueños de farmacias, seguramente saben que la farmacia independiente tiene una labor social. ¿Por qué? Muchas de las farmacias, en su estrategia mercadológica, las farmacias de cadena sobre todo, llegan a poblaciones donde ya está muy probado que el mercado da para poner una farmacia grande. Las farmacias de cadena no son farmacias chiquitas, son farmacias que llegan y son muy grandes y hasta tienen un volumen mínimo de ventas. Pero las farmacias independientes llegan a una población que las necesita cuando la necesidad se da, no cuando el mercado es apropiado. Es decir, hay municipios, hay colonias, hay desarrollos urbanos nuevos, donde llegas y abres la farmacia y la gente te llega y te llega y te llega, y ya cuando hay un gran movimiento, ya cuando son
detectadas por las auditorías de manejo de unidades de medicamentos, es cuando llegan las grandes. Yo creo que la labor social es que las farmacias independientes han estado ahí en la necesidad de nuestra población, han estado al tiempo adecuado, han estado cuando se necesita. Creo que podríamos después pensar en una campaña para decir esto a nivel de la sociedad, ¿no? O sea, si las farmacias independientes estuvieron con nosotros cuando más necesitaban medicamentos, pues hay que darles forma de que sigan haciendo negocio y que sean sustentables. Entonces, yo creo que esta labor social que hacen las farmacias independientes tiene que estar acompañada de una conveniencia para la gente. No tenemos por qué vender a precios que no sean adecuados. No tenemos por qué manejarnos sin utilidad. No tenemos por qué no ser sustentables. Entonces, creo que nos hace falta, para lograr esa participación de mercado que las farmacias independientes se merecen, esas 17,000 farmacias se merecen. Para llegar a eso necesitamos meter tecnología. Les doy un dato adicional. Dentro de las farmacias de cadena, hay una cadena que solamente esa solita, aquí están todas las farmacias de cadena, pero hay una sola que se lleva el 39% del mercado. ¿Por qué? Pues porque tiene buenas compras, porque maneja bien sus precios, porque tiene días de ofertas, porque los médicos son accesibles, etcétera, etcétera. Entonces, como verán, existe una gran cantidad de farmacias, pero no todas las farmacias son negocios, porque necesitan esta inversión adicional para hacerlas sustentables. Personalmente creo en que la farmacia es un buen rubro en el que se puede invertir en México. Sé que va a seguir creciendo, ya vieron los datos, y fundamentalmente esos serían mis comentarios finales, Helen. Gilberto, pues de verdad, muchísimas gracias. Lo veo así, ¿no? Son unos focos que nos has comentado, cinco los que hay que poner atención. Realmente no son tan variados, pero sí son medulares. Correcto. Veo como tú lo comentas, que son medulares para poder tener mayor participación en el mercado. Y pues qué bueno que hoy en día existen más opciones. Pharmacy Light, la mejor opción, por lo que nos puedes platicar de todos los controles que podemos tener en esos puntos medulares. Gilberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero tener en otra ocasión la oportunidad también de contar con tus consejos, con tus sugerencias, y pues al resto de nuestros invitados agradecerles que hayan estado con nosotros e invitarlos. Aquí les dejo los datos para el que les interese agendar una cita. Si tienen más dudas, preguntas, con todo gusto les podemos atender. Que tengan todos un excelente miércoles y hasta la próxima.